Bienvenidos todos. Muchísimas gracias por su presencia de nuevo aquí. Esta es la sexta conferencia que dicto en este ciclo que habíamos programado para este curso. Quedan pendientes otras dos. La del próximo mes será sobre la custodia procesional del Corpus Christi en los días del Corpus, y luego la última será sobre el retablo de la capilla de San Pablo de aquí de la catedral. La última capilla que está aquí en la nave norte. Todavía no. Bueno, pues mientras llegan las imágenes, les voy a leer algunos comentarios sobre los tapices de la Catedral de Zamora por expertos, también por escritores, para caldear el ambiente y ver cómo la colección de tapices de la Catedral de Zamora y del Museo Catedralicio son algo especial. No sé si muchos zamoranos los conocen, pero vienen foráneos y sobre todo también extranjeros a ver los tapices de la Catedral de Zamora. Con lo cual podemos decir que nos podemos sentir orgullosos de la colección de textiles que tenemos aquí, que no hay siquiera en Francia ni en Bélgica, que es donde surgieron estos paños. Todavía no. Bueno, pues entonces paso a leerles algunos comentarios. Por ejemplo, don Tomás María Garnacho, un historiador local, en el año 1878 decía lo siguiente: excelente colección de tapices con que se adorna el claustro la víspera de la octava del Corpus y se vuelve a guardar al día siguiente, tan pronto como pasa la procesión. Todos son buenos y llaman la atención por la multitud de figuras que tienen, por las armas, los bajeles, las armaduras y los trajes tan vistosísimos y propios, y tanto su colorido tan permanentemente como por su dibujo y tejido parecen del siglo XV o XVI. Eso decía Tomás María Garnacho. A ver. Bueno. ¿Ahora ya se ve? Enchufándolo en el sitio. Pues muchas gracias, don José. Eduardo Julián Pérez, en el año 1895, en su guía del viajero en Zamora, decía: tiene una magnífica colección de ricos tapices antiguos con los que se adorna el claustro en el día de la octava del Corpus Christi. ¿Se oye poco? Pues a ver, si se lo decís. En el día de la octava pueden verse los magníficos tapices que adornan las paredes del claustro de la catedral. Don Amando Gómez, que fue canónigo de esta Santa Iglesia Catedral, en su libro Los tapices de la Catedral de Zamora dice así: de tan magnífica colección bien puede asegurarse, sin hipérbole, que es única en algunas de sus series y que difícilmente tendrá igual entre las más celebradas y famosas del orbe. Él mismo dice: por su gran tamaño, por la multitud de figuras que en ella se ostentan, por la finura de la lana y la riqueza verdaderamente esplendorosa y oriental de su ornamentación, son joyas de valor inapreciable. Jean-Paul Hasselberg, que fue el investigador belga que hizo la tesis doctoral sobre los tapices de la Catedral de Zamora en los años 60, dice así: el Cabildo de la Catedral de San Salvador de Zamora posee una colección de 20 tapices procedentes de los Países Bajos meridionales. La presencia de 5 tapices góticos, que se pueden situar entre los más bellos del mundo, otorga a esta colección toda la importancia cualitativa. Y decía también: los tapices de la guerra de Troya forman parte del grupo más importante de tapicería gótica que ha llegado hasta nosotros. Esto lo dice un belga. Manuel Gómez Moreno, el arqueólogo granadino, en el año 27, en el catálogo monumental de Zamora, dice, refiriéndose al tapiz de Tarquino Prisco: he aquí en lo que esta catedral rivaliza con las más insignes de España, y aún las aventaja,
poseyendo el tapiz que se reputa superior a cuantos conservamos del siglo XV. Y de la guerra de Troya, de los tapices de la guerra de Troya, dice: una de las series de tapices del siglo XV más favorecidas entonces parece ser esta, ya que figuró con predilección en las dos principales cortes europeas, la de Francia y la de Borgoña, con lo que se acredita el valor e importancia que mereciera. Antonio Gamoneda, el escritor, poeta, dice en el año 70 en la Guía de Zamora: la Catedral de Zamora tiene la fortuna de cobijar una serie de tapices que, salvaguardando desigualdades, en su conjunto debería ser envidiada por los más afortunados museos. Y por último, Daniel Pérez Fernández, el que fue director del Teatro Principal, en El don de la memoria, del año 2001, dice así: agrupa una valiosa colección de tapices procedentes de los Países Bajos meridionales, que incluyen 5 tapices góticos de inestimable valor. Grandes paños que plasman una serie de figuras y que aluden a diversos aspectos míticos, históricos y religiosos. Bueno, pues para abrir el apetito esos comentarios tan loables para nuestra colección de tapices. La conferencia la había titulado Los tapices del Museo Catedralicio de Zamora. Pero es que no solamente hay en el museo tapices, también están expuestos en la sacristía de la capilla del cardenal Juan de Mella, lo que llamamos la sala capitular. Por tanto, digamos, son los tapices de la Catedral de Zamora, estén donde estén, arriba en el museo o abajo en la catedral. Pues empezamos entonces. Respecto a la difusión, saben que una de las tareas de un encargado de patrimonio es difundir el patrimonio. Se difunde, pero se ha difundido desde hace ya muchísimos años. En el año 1925, que fue cuando se inauguró el Museo Catedralicio, ya se escribió un libro titulado Los tapices de la Catedral de Zamora, y lo escribieron don Amando Gómez y don Bartolomé Chillón. Es el que ven reproducido en la parte superior a la izquierda, del año 1925. Ya eso supuso, digo, un hito en la difusión, porque además de los comentarios, de la traducción de los textos, pues aparecían fotografías en blanco y negro, claro, como correspondía a aquella época. En el año 1989, don Fabriciano Martín Abedillo publicó un libro divulgativo sobre los tapices de la catedral, que ha estado funcionando hasta hace prácticamente nada. Después, en el año 1999, se editó, se imprimió, se publicó la tesis de Jean-Paul Asselberg. El libro se titula Tapices flamencos de la Catedral de Zamora, una edición que hizo Cajaduero en una especie de libro protocolario, ¿no?, para regalar. Y después también, en el año 2010, se hizo un DVD titulado Los tapices del Museo Catedralicio de Zamora. Ahí viene la historia de los tapices, qué representan cada uno de los tapices y también imágenes, evidentemente. No solamente a través de libros, sino también a través de revistas. En el año 2015, El Mundo publicó en su suplemento Fuera de Serie, concretamente en mayo del 2015, dedicó unas páginas a los tapices de la Catedral de Zamora. Y esto es la portada, es uno de los tapices de la serie de Aníbal, y decía así: el ignorado tesoro de la Catedral, Zamora, la mejor colección de tapices flamencos. Y también a través de catálogos. Si les interesan, pues ahí tienen los últimos catálogos en los que aparecen algunos de los tapices de la catedral, porque han estado en exposiciones. Concretamente, en la exposición Reyes y Mecenas, que se celebró en Toledo en el año 1992. En Nueva York se celebró en el año 2002 una exposición titulada Tapicería en el Renacimiento. Ese está en inglés. En el año 2002, en Salamanca, con motivo de la capitalidad cultural de la ciudad, se llevaron los tapices flamencos, los más antiguos, se hizo allí una exposición titulada Tapices flamencos de la Catedral de Zamora, siglos XV y XVI. En Medina del Campo, en el año 2008, una exposición
que celebraba los 500 años de Amadís de Gaula, titulada Caballeros y Caballerías. En el año 2009 viajó el de Tarquino a Lovaina, porque remodelaban y reinauguraban el Museo de la Ciudad. Entonces, en ese catálogo de Roger van der Weyden se publica también el tapiz de Tarquino. En Valencia, en el 2010, con motivo de un aniversario de Martorell. Y el último viaje que han hecho los tapices, bueno, uno de la Guerra de Troya, con motivo de la exposición sobre los Montefeltro y el Oriente Islámico, fue a Urbino en el año 2018, por tanto, a Italia. En todos esos catálogos aparecen tapices de nuestra catedral. Préstamos temporales para exposiciones. No a todas las peticiones se accede, porque hay que ser bastante, no voy a decir restrictivo, pero bastante prudente en los viajes de los tapices, aunque cada vez es mucho más fácil trasladarlos, transportarlos. Pero se han hecho estas exposiciones de las que antes he hablado, la de Medina del Campo, que colocó ese tapiz, la tienda de Aquiles, no en sentido plano, sino en sentido cóncavo. En Lovaina, este tapiz estaba frontero a otro que habían llevado también de la misma época de Suiza, de Berna. Y la comparación era terrible, porque el de Berna había recibido mucha luz y entonces había comido prácticamente el color. Era un color parduzco, todo el tapiz. Claro, cuando vieron este de Zamora y lo colgaron, pues la gente del museo, los conservadores, se quedaron extasiados. Por eso podemos decir que el de Tarquino Prisco, es la joya de la corona. Después en Urbino también, con otras piezas textiles, ahí vemos alfombras, etcétera, colocado en una pared inmensa, que casi quedaba pequeño el tapiz en aquel muro. Y también en Zamora ha sido expuesto alguno, concretamente que forma parte de la serie de la parábola de los viñadores, en una exposición que hubo en el Museo Etnográfico titulada Ofrenda y Palabra, hace ya bastantes años. Bien, también se han hecho reproducciones de tapices para películas y series históricas de televisión. Los hemos visto en televisión. Por ejemplo, en la serie Carlos, Rey Emperador, y en la serie Reinas. Esas dos series se pasaron por la primera de Televisión Española. Entonces, nos pedían permiso de reproducción. No se trasladaban los tapices, sino que ofrecíamos una fotografía de gran calidad y lo imprimían en tela. Y entonces, pues quedaba como un decorado. En el aterzo, pues ahí estaba el tapiz. Arriba se ve en Carlos Rey Emperador el Hospital de Tavera en Toledo y se ve uno de los tapices de la Guerra de Troya. Y abajo se ven dos, uno a cada lado de la reina, que son de la serie de Aníbal. Por tanto, entendíamos también que merecía la pena divulgarlos por estos medios, porque por televisión los ve muchísima gente. Después vamos a hablar también de restauraciones. La Catedral de Zamora posee 20 tapices de los siglos XV, XVI y XVII. De esos 20, 5 los pertenecientes a las de las artes, lo iremos viendo uno a uno, están guardados, más otros 2 con la historia de David, del rey David, del rey de Israel. Todos los demás están expuestos y además están restaurados. Los restauró el taller de Pepa Garrido, a quien hago una mención especial. Su marido procede de un pueblo de Zamora y ella siempre con Zamora ha tenido muchísima cercanía, mucha empatía, ¿no? Pepa Garrido tiene un taller, espero que lo siga teniendo, en Velilla San Antonio, en Madrid. Entonces la Junta de Castilla y León sufragó todas las restauraciones de esos tapices. Ahí vemos 2 fotografías. La de arriba es el lavado de los tapices. Claro, cuando uno ve meter el tapiz en una piscina con agua, con detergentes, etcétera, dices, ay Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Pero no. Primer lavado, segundo lavado, tercer lavado, van recobrando su color y es una auténtica maravilla. Y luego pasan al taller
abajo, bueno, como es táctil, pasa al taller donde las señoras van reconstruyendo aquellos lugares en los que se ha perdido el soporte. Entonces, con muy buen criterio, un criterio de restauración, es que podamos desde lejos que no se note lo que ha sido intervenido. Pero si vamos cerca, el tapiz, se nota lo que es original y lo que está restaurado. Es un criterio que impera hoy en la restauración. No nos inventamos nada. Simplemente lo que aparece como neutro porque se ha perdido con el paso del tiempo, pues reponerlo de algún modo. Y esto es lo que se ha hecho. Aparte de eso, se le ha puesto a todos los tapices un forro por el reverso, de modo que no puedan entrar o no se facilite el acceso de los insectos para que estropeen el tapiz. Y luego, en la parte superior se le ha puesto un velcro bastante ancho, de unos 10-15 centímetros aproximadamente, que se ajusta a la otra parte del velcro que está colocada sobre una tabla de madera. Entonces, antes los tapices estaban colgados con anillas y con una cuerda por medio de las anillas, de forma que sufrían tensiones verticales. Sin embargo, ahora no, porque el velcro se ajusta a la tabla, se sube hacia arriba y queda permanentemente colgado sin ningún tipo de tensión. ¿Comprenden? Eso facilita también el desmontaje y montaje de los tapices. Porque, por ejemplo, si se llevase uno a una exposición, mediante préstamo temporal, se coloca un rulo, un cilindro, y se va desmontando el tapiz, desenrollándolo, digámoslo así, o quitándolo de la parte superior, y se va enrollando en el cilindro. Se pasa abajo, al suelo, y ya se puede trasladar, se puede transportar. En otros casos, si son muy grandes, como ha pasado aquí, ha sucedido alguna vez, pues se baja abajo el tapiz como se puede, de la mejor manera posible, intentando pues colocar guantes de hilo, etcétera, etcétera, para no dañarlos, para no dejarles restos de grasa, etcétera. Se coloca sobre un papel neutro, de pH neutro, y se extiende para que no tenga ninguna arruga. Después se coloca el rulo y se va enrollando, y después va en una caja de embalaje. Así que estas cosas que se han realizado en la restauración pues resultan bastante eficaces a la hora de tratar los tapices. Comprendan que los tapices ahora nosotros les damos mucha importancia, pero nuestros antepasados no tenían la misma sensibilidad que nosotros respecto a los tapices. Y algunas veces sirvieron de alfombra para que pasasen los carros o los carruajes de los reyes. Por tanto, de ahí viene también bastante maltrato. También el descolgarlos, el colgarlos en el claustro, el volverlos a recoger, etcétera, toda esa manipulación que ha ido mermando, o menoscabando, no mermando, sino menoscabando la calidad de los paños. Así que hoy tenemos que tratarlos con mucho cuidado y con mucha prudencia. Bueno, antes de pasar a la descripción de cada uno de los tapices, vamos a hacer algunas consideraciones previas. Primero, los tapices, la tapicería, es un campo artístico que pertenece, digámoslo así, a las artes aplicadas. Antes se llamaban artes menores, ahora artes aplicadas. Está la arquitectura, las artes plásticas, que son la escultura y la pintura, y luego las artes aplicadas, como en este caso pues la rejería, etcétera, y en este caso los tapices. También se suelen llamar artes suntuarias, porque evocan el fasto, digamos el lujo, de los propietarios. Los Países Bajos meridionales, lo que llamamos Flandes, Borgoña, etcétera, que hoy sería parte de la actual Bélgica y parte de la actual Francia, contaron con destacados centros manufactureros de tapices desde el siglo XV.
Las ciudades donde se hacían tapices eran Arras, en la actual Francia, y luego en estas ciudades belgas, Tournai, Bruselas, Brujas y Audenarde. También alguna más, pero estas son las más importantes. Estos centros alcanzaron una sólida estructura productiva y comercial, una gran perfección técnica y un exhaustivo control de calidad. Por tanto, lo que vendían se sabía que era de calidad. Caro, pero de calidad. Y lo que exportaban también lo era. El tapiz era un producto muy costoso debido a la calidad de los materiales. Todos nuestros tapices están elaborados en lana y seda. Hay tapices incluso, nosotros no tenemos ninguno, que se elaboraban también con hilos de plata y de oro. Y algunos solamente en lana. Nosotros tenemos dos, los dos de la serie de David. Producto costoso debido a la calidad de los materiales, a la mano de obra especializada y al tiempo empleado. Se cree que unos 70 centímetros de tapiz costaba el empleo de muchas personas durante un mes. Por tanto, se tardaban meses y meses en la elaboración de un tapiz. Los encargos eran realizados fundamentalmente por dignatarios, los nobles y el alto clero. Su función era aislar del frío y del viento las estancias que se adornaban con esos tapices. Ya les adelanto que los 5 tapices góticos que tenemos del siglo XV pertenecieron al conde de Alba de Liste, que tenía su palacio en lo que es hoy el actual Parador. Pues bien, en esas estancias se colgaban los tapices. Primero, para resguardar del frío. Segundo, para decorar las estancias, fuesen palacios, iglesias u otros espacios. Digo, interiores palaciegos. También se llevaban a las tiendas de batallas y de torneos y también se colocaban en las calles, en las fachadas y en los balcones en las fiestas. Esta costumbre, por ejemplo, permanece en Toledo. Si ustedes han visto en algún momento la procesión del Corpus en Toledo, todavía la catedral, el perímetro de la catedral, está todo él lleno de tapices, lleno de tapices. Evidentemente no son los de la calidad de Zamora. Pero a ver, tanta luminosidad, les da el sol, la gente los toca, colocarlos, descolgarlos, es una manipulación que debían de pensarse, la verdad. Bueno, pues también adornaban las calles, las fachadas y los balcones. Y una última función, mostrar el prestigio o la riqueza o el poder de su propietario. En este caso, evidentemente, el conde de Alba de Liste. Al florecimiento de esta industria contribuyó la existencia de pintores que realizaban los bocetos para los cartones, que posteriormente se reprodujeron pinturas, por ejemplo, de Rubens. Había algunos pintores a los que se encargaba el boceto o el cartón del tapiz. Luego veremos algunos bocetos o algunos cartones. Ellos dibujaban e incluso pintaban y después ese cartón se llevaba al licero, no digo tapicero porque tapicero ya entendemos hoy por tapicero otra cosa, era el licero. Y allí en el taller reproducían en el tapiz el cartón que les había ofrecido el artista. Después, digo, se reprodujeron pinturas, pero ya más posteriormente, los siglos XVII y XVIII. Por ejemplo, pinturas de Rubens, como les acabo de decir. Por eso a veces en las cartelas de los museos vemos, caso hipotético, tapiz de la historia de Troya, por cartón de, o por dibujo de, o según pintura de. O sea, en los talleres no se hacía un tapiz si antes no tenían un modelo. Otra cosa interesante es que el tapiz no se elaboraba, no es un bordado, es un tejido con su trama. Lo hay de bajo lizo, de alto lizo, tampoco me voy a detener en ello. Pero se realizaba por el reverso, no por el anverso. Imagínense las personas que se dedicaban a ello, lo diestras que habían de ser
para trabajar el tapiz y después, al darle la vuelta, saliese lo que estaba proyectado. Y ahí se utilizaba, digo, lana y seda de diferentes colores, de diferentes matices, de modo que luego veremos en los tapices cómo es posible que los brillos de las armaduras, los rostros o la palidez, etcétera, todo eso aparezca porque, claro, tenían muchísimos matices de colores, en lana y en seda. Luego, los tapices tienen representaciones de pasajes sucesivos de una historia, es lo que llamamos una tapicería historiada, como en el caso de los tapices de la Catedral de Zamora. No son como los que se hacían en la Real Fábrica de Tapices, los de Goya, etcétera, pues una escena típica española, etcétera. No. Escenas que representan una historia. Generalmente, los tapices tienen 3 partes, generalmente. Luego lo veremos, lo explicaremos. Y además explicaremos cada tapiz de parte en parte. La parte izquierda, la parte central y la parte derecha. E incluso alguna escena intermedia o también lateral, pero de menor importancia. Por tanto, aparece, y es algo identitario en los tapices de la Catedral de Zamora, el carácter narrativo de esas escenas. Como decía Daniel Pérez, hay escenas religiosas, solamente 4 tapices tienen temática religiosa y los demás tienen temática pagana. Puede ser mítica o puede ser histórica, pero no religiosa. En el caso de Zamora están los 2 tapices de la serie de la Viña y los 2 tapices de David. Esos son los 4 religiosos, el resto no. Y ya entendemos por qué, evidentemente, porque no están encargados por la catedral, sino que fueron donados a la catedral por un particular. También aparecen inscripciones explicativas en latín y en francés medieval, o solamente en latín, como en el caso de Tarquino Prisco. Y también los tapices flamencos suelen tener tejidos el nombre del personaje para identificarlo en la propia figura. Las composiciones son acumulativas, con agobio espacial. Claro, cuando uno ve un tapiz dice, bueno, pues sí, muy interesante la obra, muy buen trabajo, muy antiguo, pero casi me produce mareo. Porque son tantas figuras y tantas escenas que a ver cómo me adentro yo para comprender lo que está aquí representado. Bien, eso es lo que llamamos horror vacui. Es un término técnico que se dice horror al vacío. No hay, digámoslo así, en los tapices ningún espacio neutro. Todo está lleno, todo, de figuras, de personajes, de arquitecturas, de armaduras, de animales, de flora, de fauna, todo, absolutamente todo. Todo relleno. Luego las figuras suelen ser de canon estilizado, sobre todo en los tapices flamencos más antiguos, pero ricamente vestidas y adornadas. De canon estilizado significa que tienen un canon mayor que el habitual. Entonces hay como un alargamiento en altura. Luego, ricamente vestidas, lo vamos a ver, y también adornadas. Y finalmente, hay una minuciosa representación zoomorfa, es decir, de animales como perros, gatos, etc. Ya veremos después el ejemplo de algún perrito. Y fitomorfa, es decir, que son vegetales, hay vegetales. También en las borduras, la bordura es lo que enmarca el tapiz, en las borduras y en las cenefas, pero en los tapices más tardíos, porque los más antiguos, los del siglo XV, no tienen ni cenefa ni bordura. Pero los del siglo XVI, por ejemplo, la historia de Aníbal, sí, tiene cenefas y borduras. Yo creo que incluso se podía hacer hasta tesis doctorales sobre la flora y la fauna de los tapices de la Catedral de Zamora. Bien, pasamos a la siguiente, ya a ver algunos detalles que les he comentado. Arriba vemos un escudo, el escudo del comitente, es decir, de quien encargó la obra o de quien fue su primer propietario. En este caso, de los Mendoza, don Íñigo López de Mendoza. Ese es el escudo de los Mendoza. Y también las inscripciones. En este caso, la inscripción es en latín. No es en francés como los de la Guerra de Troya. Y ya les explicaré por qué. Y luego, arquitecturas. Evidentemente, cuando uno ve estas arquitecturas, con esas torres cilíndricas, esos vanos góticos, etc., inmediatamente le evoca las construcciones de la zona flamenca, y también de la corte de Borgoña.
Así que escudo, inscripciones, arquitecturas. Ahí vemos vestiduras, joyeles y armaduras. Por ejemplo, en el superior izquierdo vemos pedrería, ¿vale?, que acompañaría a esas vestimentas ricas de brocados. Pedrería, piedras nobles, perlas, etc. Ven la riqueza de las vestiduras. A la derecha, de una armadura, un detalle de la armadura. Y fíjense en la gualdrapa del caballo, que parece una representación solar. Fíjense los azules, azul claro, azul oscuro, lo que les contaba antes de la lana y de las sedas, con diferentes matices para hacer esos tornasoles o esos brillos en la propia tela. Abajo vemos a un señor que carga con un pequeño baúl sobre su hombro. Tiene un joyel, una joya, en el pecho. Ven las actitudes, los ademanes, pero aparece en muy poco espacio 1, 2, 3, 4 personajes. Y a la derecha está el rey Menón, que le han dado un corte en la cara, y fíjense qué realismo. Las gualdrapas de los caballos, los yelmos, pues todo. O sea, son detalles no para pasar y ver, sino para pasar y contemplar horas y horas y horas el trabajo de estos tapices. Tenemos ahí también la fauna. Un caballo, se ven las bridas, no se ve mucho la gualdrapa, pero ya ven, ostentoso. Tenemos ahí un pajarito con sus garras, sus alas esplayadas sobre un campo. Ahí tenemos un perro y tenemos también la flora. Quizás sea una flora más bien ficticia, no real, pero bueno, hay muchísimos trozos de tapices en los que no hay personajes y lo que ponen son, pues esto, flores y motivos botánicos. Bueno, dicho esto, que creo que sirve suficientemente de presentación, nos vamos a ir a comprender, a ahondar en cada uno de los tapices que componen la colección de la Catedral de Zamora. Este es el de Tarquinio Prisco o Tarquinio Prisco. Está realizado en Flandes, pero no sabemos concretamente dónde. Gómez Moreno cree que es en Arras, es decir, en la actual Francia. El profesor Junquera cree que puede ser de Tournai, y yo me inclino más a la tesis de Asselberg, que dice que fue realizado, confeccionado en Bruselas, en la capital de Bélgica. La época, en torno al año 1470-1480, en esa década. Por tanto, podemos dejarlo hacia la mitad, 1475 más o menos. Estamos todavía en el último periodo gótico, en el tardogótico. No ha entrado todavía el Renacimiento. Está confeccionado en lana y seda. Las inscripciones que hay arriba son inscripciones, todas ellas latinas, porque latinos son también los textos en los cuales se inspira el autor para representar esta historia. Mide 431 centímetros de altura por 850 centímetros de anchura. Por tanto, 430 por 8 metros y medio. Enorme. Esta historia está inspirada en la historia de Roma, de Tito Livio, y tiene 3 partes, como les dije. La parte izquierda, que está delimitada de la parte central por una construcciones cilíndricas, la parte central, que es la coronación de Tarquino, y la parte derecha, que es la tercera. Pero si se fijan bien, entre la segunda y la tercera, es decir, entre la central y la derecha, la diestra, aparece otra escena. No solo construcciones. Luego explicaremos qué escena es. Por tanto, tiene 3 partes. Esto es como un... Perdonen la comparación, pero como una especie de cómic. Entonces vamos siguiendo la historieta con los textos, ¿vale? Perteneció
a don Íñigo López de Mendoza, que nació en 1442 y murió en el año 1515. Él fue el segundo conde de Tendilla y el primer marqués de Mondéjar. Y fue donado por Antonio Enrique de Guzmán, conde de Alba de Liste, en el año 1608, a la catedral. Este y los 4 que vamos a ver de la historia de Troya. ¿Por qué lo regalaron? Pues regalaron el tapiz porque, con la intención, con el objetivo de que la catedral dejase de ser esta que conocemos y pasase a ser catedral la iglesia de San Pedro y San Ildefonso. Pero aquello nunca se llegó a hacer. San Pedro y San Ildefonso. Que fuese catedral la iglesia de San Ildefonso y no esta. Pero digo que aquello no se llegó a cumplir, ¿vale? Pasado un tiempo, según podemos encontrar en los libros de fábrica de la catedral, los hijos quisieron hacerse de nuevo con la tapicería. Pero no dice que no fuese porque no se cumpliese el deseo de su padre. Sin embargo, el cabildo contestó que no tenía ningún inconveniente si los pagaban, porque era un fruto de una donación. Y así quedó la cosa. Por tanto, 1608. Bien, primera escena. Lucino y su esposa Tanaquil, que eran etruscos, según cuenta Tito Livio, se dirigen a Roma. Van sobre los caballos. En el monte Janículo, cuando llegan a Roma, en el monte Janículo, un águila, ¿ven el cursor? ¿Se ve el cursor ahí? Vale, pues un águila quita el gorro a Lucino, que es este, vuela sobre él y después vuelve a colocar el gorro sobre su cabeza. Y su esposa Tanaquil, que al parecer, según Tito Livio, era experta en los augurios y estas cosas, los estudios de las aves y demás, pues interpreta ese gesto como que es un presagio de que su marido va a ser coronado como rey de Roma. ¿De acuerdo? Esa es la parte inicial de la historia. La entrada en Roma de Lucino, que después se llamará Tarquino o Tarquinio, y su esposa Tanaquil. Ahí tenemos, ven una inscripción que pone Lucinius, ¿vale? Pues Lucino. Y Tanaquil está a su derecha, a nuestra izquierda. Y ella levanta la mano como que está interpretando lo que ha sucedido con el águila, que le ha quitado el gorro a su marido y se lo ha vuelto a colocar otra vez. Segunda escena, escena central. Lucino es coronado rey de los romanos con el nombre de Tarquino o Tarquinio Prisco. Es un personaje histórico, no mitológico. Él reinó entre el año 616 y el 578 a.C. Así que ahí lo vemos entronizado, vemos a dos que lo están coronando, van a ceñir las sienes con la corona y él tiene un cetro. Está vestido con una vestidura de brocado. El brocado se reconoce muy bien porque tiene siempre la representación de la piña sí, una piña, ¿eh? Esto es apoteósico, de verdad. Ahí lo tienen. La coronación de Tarquino. Y seguimos. La tercera parte del tapiz es la batalla contra los latinos. Tarquino, está aquí, ahí, a ver, montado sobre un caballo blanco, resulta vencedor. Por tanto, la batalla contra los latinos, la victoria contra los latinos por parte de Tarquinio. Vamos a ver ahora este personaje, este arquero, que es precioso también. Fíjense qué detalle. Las mallas de la armadura, los brillos del yelmo, las telas, las piedras preciosas, el brillo del peto. Y aquí ven esto marrón.
¿Lo ven? ¿Lo aprecian? Bien, pues eso y esto es fruto de una restauración. Es decir, desde lejos no apreciamos si es original o es un remiendo, o si es una restauración. Sin embargo, cuando nos acercamos, sí. Pasa desapercibido desde lejos, pero de cerca vemos perfectamente lo que es original y lo que es fruto de una restauración. Fíjense también, aparte de estos brillos azules, este azul oscuro, azul más claro, etc. Y todo, absolutamente todo, tiene algún motivo. Por ejemplo, ahí vemos la parte de una torre con una cantería que es fingida, evidentemente. Y la cuarta escena, que no es una cuarta parte, sino una escena entre la parte central y la parte de la derecha. Y es que Tarquino, o Tarquinio, ahí está coronado, inspecciona las obras de construcción de las murallas de Roma y de la Cloaca Máxima. Porque eso es obra de Tarquino. Bueno, pues aparte de que era un rey guerrero que luchó contra los latinos y los venció, también fue alguien que hizo mucho por la ciudad de Roma, construyendo murallas y construyendo una cloaca. Vamos a ver un detalle. Ahí tienen a Tarquino con los personajes que le acompañan. De nuevo la variedad de colores, de rizos. Fíjense para hacer esto, esas barbas luengas blancas de ese personaje, el armiño, etc. Incluso los colores de las mejillas se aprecian, ¿no? Bueno. Pasamos ahora ya a la segunda serie, los 4 tapices de la serie de la Guerra de Troya. La serie tenían, según algunos investigadores, 11 paños y según otros 12. Yo he colocado ahí 11, pero no estoy seguro de que sean 11, sino 12. Y de esos 12, Zamora conserva 4. La mayor colección de los tapices de la Guerra de Troya, de la historia de Troya. Taller, ¿dónde se hizo? Esto está más claro, en Tournai. ¿Y qué licero? Pasquier-Régnier. Ese es el famoso licero que hizo esta serie. Los bocetos, los cartones, se atribuyen al maestro de Coëtbi, que puede ser o bien Henry de Bulcop o Nicolas Damiens, que está documentado trabajando en París entre 1450 y 1488. ¿Cuándo él hizo estos cartones? Entre 1465 y 1470. Por lo tanto, estos tapices se pueden datar cronológicamente en torno entre el año 1470 a 1485. Estamos hablando, de nuevo, de finales del siglo XV. Están confeccionados en lana y seda. Y estos ya tienen 2 inscripciones, las latinas y las francesas. Así como el de Tarquino Prisco solamente tenía inscripciones latinas que explicaban lo que se ve, lo que está representado, en este caso hay en latín y en francés. Aquel estaba inspirado en la obra de Tito Livio, de la historia de Roma. En este caso, la Guerra de Troya está inspirada en el Roman de Troyes, es decir, en el romance o en el poema de Troya, de Benoît de Saint-Maur, de Benito de San Mauro, que fue escrito en el siglo XII, es decir, entre 1160 y 1170. Por tanto, esta es la fuente literaria que utiliza el cartonista para hacer sus cartones. Perteneció también a don Íñigo López de Mendoza, segundo conde de Tendilla y primer marqués de Mondéjar, y fue, como el anterior, donada, porque hablo de serie, por Antonio Enrique de Guzmán, sexto conde de Alba de Liste, en el año 1608. Vamos con el primer paño, que sería el segundo de la serie. Es el rapto de Helena. Este mide 4,80 de alto por 9,60 de ancho. Enorme también. Primera parte, la parte izquierda. Príamo, que es este señor que está aquí, entronizado y coronado, que es el rey de Troya, está reunido en consejo y rodeado de sus hijos. Escucha a Antenor
referir la negativa de los griegos a devolver a su hermana Hesione. Paris cuenta el sueño que ha tenido sobre cómo liberar a su tía. Entonces los troyanos preparan la expedición naval para conseguirlo. Y la profetisa Casandra, que está ahí, detrás de la reja, luego la veremos en otro tapiz también, tras la reja de esa ventana, vaticina los males futuros que caerán sobre la ciudad de Troya, como así sucedió. Parte central. Esta es la salida de la escuadra troyana, guiada por Paris, que llega a la isla de Citera. Los troyanos saquean el tesoro del templo de Venus. Aquí está la diosa Venus, donde se hallaba Helena, la esposa del rey espartano Menelao, a la que raptan, aquí está Helena, la raptan y la llevan en la embarcación, la conducen a este barco. ¿Ven ahí el mástil? Bueno, pues ese es el rapto de Helena. La parte central es la que da nombre al tapiz. Ahí tenemos a la bella Helena, que es raptada y colocada ya en el barco. Ven aquí también cómo se había expoliado el templo, y aquí ven pues al señor este cargado con el baúl, otros con candeleros góticos, etc. Pero fíjense qué acumulación de figuras, qué revoltijo de figuras, esto es lo que llamamos el horror vacui, o el horror al vacío. Y la última parte, regreso de la expedición a Troya. Príamo, que está aquí, este que vimos al principio, fíjense qué vestiduras, y su esposa Hécuba, ahí está, salen a recibir a la bella Helena, que está aquí. Helena se arrodilla con respeto ante el rey Príamo, que él la abraza con afecto en presencia de Paris. Y las princesas troyanas, ahí vemos a dos, luego veremos un detalle, envidiosas de la belleza de Helena, murmuran de ella. Ahí ven al rey abrazando a Helena, que había sido secuestrada. Y ahí ven a las princesas troyanas con esos ojos entornados, maliciosos, murmurando de Helena y del rey Príamo. Bien, segundo tapiz de la serie, que es el sexto de la serie original, es la tienda de Aquiles. Y aquí solamente vemos dos partes, la central y la de la derecha, porque la parte izquierda se incendió. Está mutilado por un incendio, ¿vale? De nuevo los textos arriba y abajo, y se llama tienda de Aquiles, la parte central, la tienda de Aquiles. Ahora, esa parte mutilada por el incendio la conocemos. Falta en el tapiz zamorano, pero hay un tapiz en el Museo de los Claustros en Nueva York y está esta parte, la parte izquierda. Por tanto, por esto conocemos la parte que falta en el de Zamora. Ahí tenemos la primera parte. Héctor, hijo del rey Príamo, acude a la tienda de Aquiles. Este es Héctor, este es Aquiles, y le propone un combate entre ambos para evitar la matanza entre griegos y troyanos. Agamenón y Menelao no aceptan. Entonces se desencadena una batalla en la que Héctor hiere mortalmente, ahí tiene la espada, al rey Menón. Ahí está. Ese es el rey Menón, que cae del caballo. Ahí tenemos, ven, aquí la inscripción, Menelao. Y la segunda parte del tapiz que se conserva en Zamora es Héctor, armado caballero, por su escudero, está en presencia de su mujer Andrómaca y de sus hijos, de su madre, de su hermana Polixena y también Helena. Se presentan ante él para implorarle que no salga al combate. Eso en la parte superior. Y en la parte inferior, ya armado, se despide de su padre, el rey Príamo, desoyendo sus súplicas. Ahí lo tenemos, ya fíjense qué gualdrapa tiene el caballo y qué vestidura tiene él.
maravilla. Bueno, seguimos. El tercero de la serie aquí, que es el octavo de la serie original, la muerte de Troilo, Aquiles y París. Este mide 4,80 de altura por 9,42 de anchura. Ahí tenemos un boceto o un cartón. Este es el dibujo que hace el maestro de Quetivi para esa tapicería, que ya les he dicho que puede ser o Henri de Bulcop o Nicolás de Amiens, en torno al año 1465-1470. Y fíjense qué pequeño es el dibujo. 30 centímetros de alto por 57 centímetros de ancho. Y este se conserva en el Museo del Louvre, en París. Bien, primera escena. Aquiles decapita... Ahí está, a ver. Ahí. A Troilo. Hay enfrentamientos de Filomenes contra Agamenón y de París frente a Menelao. Aquiles arrastra por el campo, atado a Troilo, atado a la cola de su caballo, hasta que el rey Menón consigue rescatarlo. Esto ya es el paroxismo del horror vacui, porque eso es... Claro, vemos imágenes pequeñas, pero son grandes en el tapiz, pero esto es casi para mirarlo con lupa. En el segundo, Aquiles acude engañado al templo de Apolo, este es el templo de Apolo y este es el dios de Apolo, de la guerra, para casarse con Polixena. Un grupo de troyanos lo ataca y aunque logra abatir a varios hombres que están ahí en el suelo, recibe un flechazo en el talón. Este es el talón de Aquiles, lo que le produce la muerte. O sea, era victorioso hasta que una flecha le atravesó el talón. Por eso decimos que cuando alguien tiene un punto flaco, lo llamamos el talón de Aquiles. Y la última parte. París avanza entre los guerreros de Ilión y atraviesa el cuerpo de Ayas, que se precipita sobre él y le da muerte asestándole un golpe en la cara. Ahí está. Muerte de los héroes troyanos cuyos cuerpos mutilados se mezclan con los cascos de los caballos. Y el último, la destrucción de Troya, precioso también, igual que el terrazzo de Helena. Este haría el número 11 en la serie original. Mide 4,77 de altura por 9,42 de anchura. Ahí tenemos el boceto, cartón del maestro de Quetivi, también el Museo del Prado, del Louvre de París, y que mide lo mismo, poco más de 30 centímetros por 57, casi 60. ¿Ven ahí el caballo? ¿Ven aquí el templo? Aquí la muerte del rey Príamo, pues vamos a verlo ahora. Aquí está. Tras la liberación de Helena, los griegos abandonan la guerra y parten para Tenedos. Fingen ofrecer a Minerva, a la diosa Minerva, un caballo montado por Sinón, que era pastor. Los soldados, capitaneados por Ulises, salen del caballo. Aquí están saliendo del caballo. Aquí vemos a Sinón montado sobre el caballo de madera. Aquí los soldados saliendo, aquí capitaneados por Ulises, y destruyen Troya. Ahí tenemos a Sinón. Fíjense la gualdrapa también, otra vez de nuevo del caballo, imitando los brocados. El colorido. En el centro se está representando lo siguiente. Los griegos incendian Troya. En el templo de Apolo, ahí está Apolo, y este templete sería el templo, Pirro, que es este, el hijo de Aquiles, coge por los cabellos al rey Príamo y le da muerte hundiendo la espada en su costado. Casandra y Andrómaca son hechas prisioneras en el templo de Minerva. Ya ven qué escena más curiosa ahora. Bueno, ahí tienen la base de la figura de Apolo, Pirro y el rey Príamo. ¿Qué expresiones? Fíjense qué expresión la de Pirro, forzando los labios, como haciendo fuerza, apretando para hendir la espada en el costado del rey. Y aquí Hécuba, desesperada, muerde a un guerrero. Esta es Hécuba, y está mordiendo el brazo de un guerrero.
curiosa la escena. Polixena, que es esta, está arrodillada ante la tumba de Aquiles. Es decapitada por Pirro. Y ahora hay una cuarta escena más, que es muy pequeña. Ahí vemos a un perrillo. Y es que el autor del poema, de Benoît de Saint-Maur, conversa con dos jóvenes, entre libros y pergaminos, sobre los sucesos que han ocurrido. Ahí tenemos al autor del poema y aquí tenemos a los dos jóvenes. Y aquí los libros y los pergaminos. Como diciendo que la historia nos enseña. Desoyó lo que habían predicho, pero se lanzaron a ello y finalmente perdieron. Así se destruyó Troya. Ahí tenemos a Pirro y a Polixena sobre la tumba de Aquiles. Vamos a otra serie, la serie de la parábola de la viña. Esta es una parábola que aparece en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 20, en que narra cómo Jesús el amo de una viña va a acoger gente a la plaza para que vayan a trabajar a su viña. A unos los recoge a primera hora del día, a otros a mediodía, a otros a la tarde, a otros ya casi al anochecer. Y se ajusta con ellos en un denario, y les paga un denario. Hay dos tapices, uno que es la vocación, la llamada a los operarios, y otra que es el pago a los operarios. Esta es la vocación de los operarios. El taller posiblemente de Pieter van Aelst, de Bruselas, hacia el año 1500, por tanto ya son posteriores a los que hemos visto hasta ahora. Están realizados también en lana y seda. Este primero mide 4,10 de altura por 6,25 de anchura. Hay otro similar, no idéntico, en el Colegio del Patriarca, en Valencia. Miren, desde aquí se ve perfectamente en este delantal o babero que tiene este personaje, marrón. Eso significa que eso estaba perdido en el tapiz y fue restaurado. Fíjense también colores matizados, pero planos y brocados. Y fíjense también la vegetación. Y fíjense también cómo estos ya no tienen inscripciones, prácticamente salvo alguna por aquí, y los personajes, pero sí tienen bordura. ¿Lo ven? Esa es la bordura o el festón del tapiz. El propietario de la viña sale para contratar a los obreros a diferentes horas del día. Al alba llama a Abel y a los justos hasta Noé. En la hora tercia a Noé y su familia. Y en la hora sexta a Abraham, Isaac y Jacob. En la nona a Aarón, Moisés y Josué. Y en las vísperas y al atardecer a Isaías, Jeremías, Baruc, Ezequiel, Daniel y Jonás. Hay un paralelismo con la división de la historia de la humanidad en edades. Eso está tomado de San Jerónimo, San Gregorio y San Agustín, que hablan de las edades del mundo. Y se incorporan además otras escenas. Por ejemplo, aquí, la embriaguez de Noé. Sus hijos Sem, Can y Jafet descubren la desnudez de su padre, porque se había embriagado. Es la primera persona que aparece embriagada, emborrachada en la Escritura, Noé. Aparece también aquí el sacrificio de Isaac. Abraham, que levanta la espada para sacrificar a su hijo, y el ángel que le dice, detente. Aquí la lucha... No, perdón, este es la venta de la primogenitura por parte de Esaú a su hermano Jacob. Y esta es la lucha de Jacob con el ángel. Y aquí está el lagar místico. Vamos a ver. El lagar místico es un pasaje del profeta Isaías en que se habla de uno que viene de Edom, todo manchado de rojo, con vestido esplendoroso y a andar muy esforzado, que dice que él solo él ha pisado la tina, ha pisado el lagar. Eso es una imagen de Cristo, ¿vale? Aquí está Cristo con las llagas de las manos, del costado, el tórculo es la cruz, y entonces está saliendo la sangre de su cuerpo y es llevada a las tinas. Y ese vino está siendo recogido por un papa, un cardenal y un obispo con cálices. Esto no es nada pueril. En una época en que había controversias acerca de la Eucaristía, sobre si el pan era el propio cuerpo de Cristo y el vino era la propia sangre de Cristo,
que eso finalmente se saldó en el Concilio de Trento, pues aquí lo que se intenta mostrar en este tapiz es que la sangre de Cristo derramada en el Calvario es la misma que el vino de la Eucaristía, o que la sangre de la Eucaristía bajo la apariencia de vino. También les he traído aquí un trozo de ese tapiz, que es el sacrificio de Isaac. Abraham va a sacrificar a su hijo, y vemos a la derecha un grabado que aparece en un libro que fue bestseller en la época, en 1493, un libro alemán, el Liber Chronicarum. Verán que es lo mismo, ¿no? Hasta la posición de Abraham, la posición de Isaac, el ángel, etc. Es decir, que también los artistas que hacían los cartones para los tapices utilizaban las estampas como medio de inspiración. Y luego el otro tapiz es la distribución del denario. Lo mismo, este mide 4,18 por 6,57. Y aquí están distribuyendo, ahí y aquí, el denario. Que luego los operarios se quejan. A ver, ¿por qué nosotros, que hemos aguantado el peso del día y hemos tanto trabajo, vamos a cobrar lo mismo que estos últimos que han venido a última hora? Entonces le dice Jesús, ¿no me ajusté con vosotros en un denario? Pues no te hago ninguna injusticia. Ahí tenemos. El propietario, Dios Padre, y el mayordomo, que es Cristo, pagan el salario a los obreros que guardan fila esperando su turno. A todos paga por igual un denario, y los primeros protestan porque han trabajado más que los que llegaron más tarde. Estos no están expuestos y tampoco están restaurados. Otra serie, David, la serie de David. En este caso es David y Saúl. Según cuenta el primer libro de Samuel, Saúl tenía ataques, digámoslo así, de nostalgia, no sé si llamarlo saudade, como dicen los portugueses, nostalgia. Y entonces parece como si un espíritu no beneficioso le produjera tristeza, malestar. Entonces, en ese caso, llamaba a David, que al parecer era también un instrumentista, interpretaba alguna pieza musical y él se calmaba. Claro, la música mansa a las fieras. Pues ahí vemos a David tocando el arpa y ahí vemos a Saúl con la mano sobre la mejilla como signo de que está triste y de que le va a ayudar a superar ese trance el nuevo rey. Taller Audenarde, finales del siglo XVI, realizado en lana, no lana y seda, y estos miden menos, 3,42 por 3,25. Y está inspirado en ese texto bíblico que les he comentado. Y este otro, el segundo, es la lucha de David, que vemos aquí, ese joven pequeño, que tira con la honda y le da en la cabeza, en la frente, a Goliat, que se desploma. Por tanto, David ayudando a Saúl y David venciendo a Goliat. Más la serie de la historia de Aníbal. Eran 8 paños y nosotros tenemos 5. El taller puede ser un contemporáneo de François Goebbels, de ahí el nombre de tapices gobelinos. Estos se realizaron en Bruselas por cartones de Michel Coxy, que vivió entre 1499 y 1592. Y esos cartones los hizo en torno al año 1570. Lana y seda de nuevo, y luego estos tienen una inscripción arriba en la parte superior, un dístico latino explicando lo que representa esa escena. Y luego tienen la marca de la ciudad y el monograma del licero. La marca de la ciudad son 2 escudos en blanco, 2 escudetes, digámoslo así, que significa Bruselas, Catedral de Brabante. ¿Por qué ahora aparecen ya a finales del siglo XVI esas marcas? En 1528 el magistrado de la ciudad de Bruselas promulgó una ordenanza en la que se exigía que todo paño de más de 6 anas cuadradas llevaría en sus orillos la marca del fabricante, licero o comerciante. Eso sería el monograma personal, ahora veremos. Y un pequeño escudo flanqueado por 2 Bs, antiguo blasón de Bruselas Brabante, para poder ser vendido. O sea, era como una especie de marchamo de calidad, y para que no se confundiese con los de otras ciudades. Ahí tenemos el primero, de 3,49 por 3,35, que es el juramento de Aníbal. Ven que el dístico latino está aquí
y explica qué es lo que está sucediendo en la escena central. Y luego ya ven cómo ha crecido también la bordura. Aquí aparecen, por ejemplo, personificaciones de ríos, aparecen aves exóticas, aparecen frutos, etc. Y luego el centro está representando a Amílcar, aquí está, Amílcar, barca, que hace jurar a su hijo Aníbal odio eterno a los romanos ante Marte, el dios de la guerra. Así que ahí es cuando jura Aníbal que odiará de por vida a los romanos. El segundo es el paso de los Alpes. Aníbal, el general cartaginés, señala a sus soldados las campiñas de Italia después de haber atravesado los Alpes. Y aquí vemos, como dice la tradición, que pasó los Alpes nevados y con gran dificultad con elefantes. La llegada a Italia, la entrada de Aníbal en Italia y el recibimiento jubiloso de las gentes que le ofrecen las llaves de sus ciudades. El cuarto, los cartagineses despojan de sus alhajas a los romanos vencidos en la batalla de Cannas y recogen el botín, aquí vemos los sacos con el botín, en presencia de Aníbal, que es este. No lo verán, pero bueno, ahí está el escudete con las dos Bs. Y del otro lado está el anagrama. Y el quinto, la embajada a Cartago. Magón, hermano de Aníbal, este es Magón, muestra al Consejo de Cartago parte del botín de Canas. Y le lee, ahí tienen el botín, y leen la carta de Aníbal solicitando ayuda para continuar la lucha. Bueno, pasamos ya a la última serie, las artes liberales. Eran 8 paños y nosotros tenemos 6. Representan el trivium y el quadrivium, es decir, la gramática, la retórica y la dialéctica, y la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. En Zamora faltan la gramática y la astronomía. Eran 4 y 3, 7, menos 2, 5. Entonces no coincide. Sí, porque hay otro más que tiene las artes liberales reunidas. Faltan 2, pero tenemos otro más. El taller no sabemos si es de Amberes o de Brujas, según grabado de un artista de Amberes llamado Corneli Schut, hacia 1654. Aquí ven la inscripción del año. Y están realizados en lana y seda. Fueron donados por el chantre es el canónigo cantor, el que inicia el canto, Jacinto Varas y Vázquez, que los envió desde Granada en el año 1772. Y hay más series de estas artes liberales en Roma, Milán, Toledo, Córdoba y Castro Jeriz. Por tanto, no es exclusivo de Zamora. Ahí tenemos las 7 artes liberales. Miden 3,36 por 5,84. Y les he colocado el tapiz y al lado el grabado de Corneli Schut, para que vean y comparen cómo es lo mismo. Y sabemos que representa cada uno de ellos porque Corneli Schut en sus grabados sí puso lo que representaba cada uno, en este caso las 7 artes liberales. Otro, la retórica. ¿Lo ven? Igual. La dialéctica. Igual. La aritmética. Parte. Es decir, esta zona con el ángel es lo que está aquí. Y aquí, pero claro, termina, es más pequeño el tapiz que el propio grabado. Termina ahí, el tapiz. Otro, la geometría y la música. ¿Lo ven? Pero en este caso está invertido. ¿Qué significa eso? Que el artista cogía el grabado o la estampa, ponían un espejo y lo que reproducía ese espejo sale a la inversa.
Por tanto, decimos siempre, es un grabado, pero lo toma de forma invertida, ¿eh? Porque ahí, como verán, en el grabado la fuente está a la derecha y en el tapiz está a la izquierda. Y los personajes igual. Y luego les hablo ya, para terminar, de que tuvimos otros 2 tapices. Pero fueron vendidos en el año 1945 al Ayuntamiento de Madrid, siendo alcalde Alberto Alcocer, que hay una famosa calle en Madrid que se llama así, Alberto Alcocer. Bien. ¿Por qué se vendieron? Porque el Cabildo tenía necesidad de hacer arreglos en la catedral y no tenía dinero. Evidentemente, ahora, con los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español, las administraciones públicas ayudan, dan cobertura a nuestro patrimonio para que no se pierda. Pero entonces, como les digo, no tenían la sensibilidad que tenemos nosotros ahora. Entonces, si había 22 tapices, pues ¿qué vendemos? Pues vendamos estos 2, que no forman parte de series, etc. Entonces, con permiso, con autorización de la Santa Sede, que se pidió, se permitió la venta de estos 2 tapices, que hoy se pueden contemplar en el Ayuntamiento de Madrid. Uno de ellos es el Paso del Mar Rojo, que es este, que pertenece a la serie de la historia de Moisés, de Tournai, entre 1490 y 1500, de lana y de seda también, y que mide 4 de altura por 7,72 de anchura. Y el otro es Tideo y Polinice, que pertenecía a la serie de la historia de Tebas. Esas 2 fotografías están tomadas de un libro y son de Victoria Ramírez Ruiz. Y con eso hemos terminado.